Bueno, vamos a aprender el concepto de fluidos y sus propiedades, ¿ya? Es importante conocer los fluidos en nuestra carrera, porque nuestra carrera es referente a aguas, ¿no ves? Gestión de agua y riego, dice, ¿no? Agua. Entonces ahí partimos que el agua viene a ser un fluido. ¿Por qué es un fluido? ¿Ya? ¿Y qué propiedades también tiene? Si hablo de propiedades, hay veces hay que entender bien lo que leemos, ¿ya? A mí me gusta un poco que entiendan y comprendan. Solamente con escribir eso me tengo que imaginar de qué voy a hablar. Conceptos de fluido y sus propiedades. Y sus propiedades. O sea, puede ser un fluido que puede ser agua, puede tener muchas propiedades. ¿Ya? ¿Qué propiedades? Eso más adelante vamos a ver. También podemos hablar de cualquier, o sea, cualquier materia tiene su propiedad. No sé, yo voy a poner propiedad del cemento. Ya. ¿Cuál es su propiedad del cemento? Tiene una resistencia, tiene un tiempo de fraguado, ¿ves? Entonces tiene una expansión de volumen, esas son sus propiedades. No sé, yo puedo poner propiedad de la madera, ya. Pongo madera. ¿Qué propiedades tiene la madera? Y buscan un ratito en internet y ahí están sus propiedades. ¿Saben? ¿Qué propiedades tiene? Tiene la propiedad de la humedad, la dureza, su densidad. ¿Ves? Todo lo que es una madera tiene sus propiedades. ¿Saben? Propiedades de la madera. Altura, la dureza, la corteza, ¿ves qué es? Entonces todo eso tiene su propiedad. No sé, otra propiedad puedo hablar de propiedades del árbol ya. Del árbol. También tiene una propiedad. Hacemos enter. Y esta. Y sus propiedades del árbol puede ser. Aquí esperamos un ratito. Y ya ves. Tal vez esto tiene. Puede ser, a ver, vamos a ver otro. Quiero ver. Propiedades del árbol. Tal vez esta propiedades del árbol. Bueno, aquí vamos a entrar a ver. Entonces las propiedades del árbol. Medicinales, ¿ve? Si yo entro aquí a uno de estos, me va a decir todo para qué es estas propiedades de este árbol, para qué sirve, si es un árbol medicinal o si no es árbol medicinal, y etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchos conceptos. Entonces eso, por último, puede ser propiedad del hierro. El del hierro. Hay veces que nosotros siempre estamos en la construcción, vemos propiedades del hierro. Entonces ahí me salen, ¿no? Las propiedades del hierro, qué es lo que tiene. Entonces eso se llama unas propiedades, ¿ya? Propiedades atómicas, físicas. Y aquí me dice todo un concepto de propiedades, ¿no? ¿Qué propiedades tiene ese elemento? ¿Ya? Propiedades del estaño. Hay veces que nosotros sacamos mucho, tenemos muchos minerales, sus propiedades del estaño. Y ahí me dice, ¿ves? ¿Qué es el estaño? Es un metal blando, color blanco, brillante, en estado puro. ¿Ves? Todo me dice, ¿ve? Maleable, no se oxida fácilmente a temperatura, ¿ve? Es resistencia, cohesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una sus propiedades. Y más o menos nosotros queremos también hacer lo mismo. De qué se trata en los fluidos y sus propiedades, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Dice, los fluidos son sustancias que se forman continuamente bajo la acción de fuerzas, por pequeñas que ellas sean, es decir, líquidas o gases, ¿ya? Líquidos
o gases. Líquidos y gases. Entonces los fluidos solamente son aquellos que son líquidos y gases. ¿Por qué no entre el sólido? Porque no se forman, ¿no? Como están en estado sólido, no hacen esa fusión, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Hay veces esto quiero que entiendan, ¿ya? Dice continuamente bajo la acción de fuerzas. Tiene que haber una fuerza, un fluido tiene que haber una fuerza. Es decir, a ver, aquí tengo un ejemplo. Puedo decir una gota de agua, ¿ya? Este es un fluido. ¿Por qué es un fluido? Porque hay una fuerza, digamos, de atracción, hay unas fuerzas, aquí unas fuerzas de atracción que no deje que se desparrame esta agua, ¿no? Entonces hay una fuerza de atracción, ¿ya? Voy a poner unas fuercitas así, que no permitan que se desvanezca. O qué fuerza hay, digamos, en esta gota de agua para que no se diluya sobre, digamos, de esta tela, digamos. Porque tiene una fuerza, ¿no? Hay una fuerza que no la deja que se desparrame esa agua. Entonces, esas son las pequeñas fuerzas, ¿ya? Entonces, esas pequeñas fuerzas hacen que no se desparrame el fluido, en este caso es el agua, ¿ya? También existen esas propiedades en en los gases, ¿ya? Hay una fuerza de compresión entre ellas, y esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Son pequeñas fuerzas nada más, y eso se llama fluidos. Vamos a entender un poco más mejor aquí. Introducción, dice, la mecánica de fluidos es la rama de la ciencia que estudia el equilibrio y movimiento de los fluidos. A ver, movimiento de los fluidos. Esto quiero que esté bien claro, ¿ya? Movimiento, dice, ¿no? Movimiento de los fluidos. O sea, hay un movimiento de fluido. Ese movimiento de fluido pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos, ¿ya? Pueden ser los dos. ¿Ves? Aquí están líquidos y gaseosos. En los fluidos puede producirse un movimiento relativamente moléculas y átomos en forma de parte de la estructura interna bajo el movimiento como en reposo. ¿Qué me trata de decir en movimiento y en reposo? Es decir, digamos, si yo tengo un canal que está lleno de agua, voy a poner aquí, a ver, un canal voy a poner para que ustedes me entiendan, canal de riego, ¿ya? Canal de riego. Donde existe agua, ¿no? Donde existe un fluido. Y esto está en movimiento, ¿ya? Voy a poner a ver. Entonces ahí están las partículas, están yendo, o sea, fluyen. Hay una fuerza entre agua que no se desprenden, están yendo, ¿ya? A eso se refiere. Entonces esta agua tiene una fuerza que fluye, está en movimiento, ¿ya? O sea, no se desprenden sus partículas internas, el H2O. O es también, dice, en reposo. ¿Cómo decir? Digamos, también me está hablando de un vaso con agua, pues vaso que no tiene movimiento, vaso con agua, listo. Entonces aquí también el agua no fluye, ¿no? Está en reposo esa agua. Está en reposo el agüita ahí, ¿ya? Y no tiene movimiento. Y es un fluido, ¿ya? Porque dice que son los líquidos y los gases.
También puede ser puede ser esta agua, puede ser también un gas en un vaso, ¿ya? Porque también es un fluido. Eso quiero que entiendan bien, ¿ya? Entonces a eso se está refiriendo nuestro esto. Pueden producirse en movimiento relativo de las moléculas en forma de parte estructura interna, o sea, hay una fuerza interna, tanto en movimiento como en reposo. Situación que no se produce nunca en los sólidos. A ver. Entonces, cuando está en sólido, es decir, los hielos, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Google bloques de hielo. Bloques de hielo. Listo, ahí tenemos imágenes o cubos de hielo, bloques de hielo. ¿Vale? Entonces, esto no hay, o sea, esa cohesión, puedo poner así, a ver. No hay como los líquidos. Por ejemplo, no se puede unir, voy a poner este ejemplo, digamos, este aquí. Voy a poner este. Entonces, aquí no hay esa unión, entre hielo y hielo. O sea, son sólidos, ¿no? Cambia el agua, o sea, puede fluir. O puede ser en movimiento o en reposo. Cambia los hielos, no, o sea, no se pueden adherir, en otras palabras. O sea, yo no puedo poner en un canal, que sea un canal de riego, en un canal de riego que tengo, o sea, hielo ahí. O sea, no va a fluir, pues, no va a fluir. Entonces, a ese movimiento que no fluye, eso se lo conoce como sólidos. Por eso es sólidos, ¿ya? Que no se lo trata. Nosotros estamos hablando de fluidos. Que fluidos quiere decir que fluye, ¿no? Hay que fluir, ¿ya? Que fluye de fluidos. O sea, que fluye, ¿ya? Entonces, eso es lo que me está tratando de decir esta primera parte. Entonces dice, la rama de movimientos que no produce movimiento relativo a molécula en forma interna, sí tiene forma interna, movimientos situados que no se producen en los sólidos. Es importante eso. Esto quiero que entiendan muy bien. Que los fluidos solamente están manifestados por líquidos y gases. Un sólido aquí, porque hay 3 estados. El agua, vamos a hablar de estados. El agua tiene líquido, sólido, líquido, estado líquido, gaseoso y sólidos. ¿Okay? Entonces estas son las manifestaciones del agua, ¿no? El agua se puede manifestar en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. ¿Ves? En esas 3 siempre lo hemos conocido. En líquido puede ser ríos, puede ser una playa, o sea, líquido. Y el gaseoso es, digamos, cuando se evapora, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo un poquito. A ver, esto me dejan comprender y entender. Estados del agua. Ya. Líquido, sólido y gaseoso. ¿Listo? Entonces siempre lo hemos conocido con eso, ¿no? Aquí está.
El agua siempre se lo ha conocido bajo esta estructura, ¿no? Estado sólido, gaseoso y líquido. Líquido es esto. ¿Cuál fluye? Si yo tengo en estado líquido, esto fluye. Eso quiero que entiendan bien, por favor. Estos pueden fluir. Fluye arriba, o sea, camina. Esto, si yo echo el agua, fluye, fluye. Cambia el sólido, no se puede. O sea, ¿cómo se va a diluir o cómo va fluir si está hielo, está estático? Entonces, esto mayormente no lo tomamos, otro estudio se hace ya, pero nosotros vamos a hablar de estas dos propiedades, que son los líquidos y los gaseosos, que son fluidos. Estos son fluidos. ¿Ya? ¿Por qué? Usted me puede decir, porque fluye, ¿no? Fluidos es acción de fluir, o sea, que recorre en estado, sea en movimiento o en reposo. En otras palabras, hay que pueden ser un recorrido, ¿ya? Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, vamos a hablar. Se llama fluido toda aquella sustancia continua que puede fluir. ¿A ver? Ahí está bien claro, aquí lo está diciendo correctamente, ¿ya? Aquí, por favor, quiero que esto esté claro, ¿ya? Entonces se le llama fluido a toda aquella sustancia que puede fluir, que puede recorrer, y en otras palabras, recorrer, ¿ya? Por eso en canal de riego fluye el agua, pues, ¿no ves? En el río fluye. En un canal de riego fluye el agua, o sea, fluye, no se queda estático. Eso quiero que entiendan. A ver, me dejo entender. A ver, canal de riego, eso lo hemos puesto, ¿no? Canal de riego. Hemos elegido este fluye, ¿ya? Entonces esto viene a fluir. Entonces fluye, recorre, se transporta. Eso quiere decir, ¿ya? A eso se le llama fluido, ¿ya? Que recorre. Cambia el hielo, no es fluido, se queda estático. Si esto viene la helada, se queda quieto. Entonces aquí vamos a hablar de fluido. También sucede en los gases. Por eso cuando nosotros ponemos instalación de gas, a veces domiciliario, porque fluye, ¿no? Ese gas va a fluir por las tuberías. En el caso del agua, va a fluir por los canales, ¿ya? Va a recorrer. Cambie, ¿cómo va a recorrer, digamos, si el gas se transforma en estado sólido? No recorre, pues. Se queda, se congela en estado sólido, se queda. Este fluido también se puede quedar, este fluir se puede quedar en estado sólido. Se puede, si es que hay una nevada y va a estar en estado sólido. ¿Okay? A eso se refiere, ¿ya? Pero quiero que entiendan la diferencia. Entonces dice, esta es la diferencia fundamental entre un sólido, ¿ya? Entonces, que puede fluir y los sólidos que quedan estáticos, cuya forma es definida. Eso sí, el estado sólido tiene una forma definida ya. ¿Ya? Por ejemplo, ese rato hemos hablado de las tres propiedades. A ver, voy a ver. Hemos hablado del sólido, del gaseoso, líquido, bueno, líquido, sólido y gaseoso. Aquí está. A ver. Voy a imágenes
interpreto esto? ¿Dónde me hemos quedado? Esto, ¿ya? Entonces, ¿qué me está tratando de decir esto? Dice, se llama fluido, ¿dónde estamos? Aquí. Dice, esta es una diferencia fundamental entre el sólido, cuya forma es definida, y un fluido que tiende a tomar la forma del recipiente que la contiene. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, él dice que el sólido ya tiene, o sea, su forma está definida ya, como decir un cubo. Entonces, es decir, ya está definida, no se puede hacer nada. Está práctico. Yo puedo medir el largo, ancho, alto, ya está definido. No puedo hacer nada. Cambie el líquido. Este es el líquido, está un vaso de agua. Y si yo lo coloco, digamos, en un recipiente más grande, este líquido, si yo echo esta agua, ya no va a cobrar esta forma que tiene aquí. Su forma ahorita es así, ¿no? Su forma es ahorita así del agua. Pero si yo lo echo en este recipiente, estoy seguro que su forma va a cambiar un poco más bajito y así va a ser el agüita. O sea, cambia de forma. Este líquido cambia de forma, cualquier forma. Entonces, no sé si yo tengo una botella, si yo echo el agua, esta agua en esta botella, cambia de forma, ¿no? Cambia de forma. Entonces cambia la forma. Cambio, si yo pongo este hielo aquí, no va a cambiar pues de forma, porque esto está ya sólido, está digamos, tiene dimensión, está fijo. Cambie esta agua de aquí que yo he hecho a la botella, cambia de forma. Y si esta misma agua hecho sobre un recipiente más grande, cambia de forma. ¿Ya? De la misma manera sucede con el estado gaseoso. Entonces el estado gaseoso, si yo le pongo aquí, cambia de forma. Si yo le pongo un vaso de agua, cambia de forma. O sea, va cambiando de forma. El líquido, ¿no? Ese fluido cambia de forma. A eso quiero. Entonces, esto es el estado gaseoso y líquido. Pueden cambiar de forma. Cualquier forma que se acomode el recipiente. ¿Ya? Cambio el sólido, no. O sea, si yo echo este hielo al cubo, no sé, le echo este hielo al recipiente, va a ser pues el mismo cubo, no va a cambiar de forma, ¿ya? Va a seguir el mismo, sino el mismo hielo, no se va, digamos, descongelar para volverse hielo así, no, va a seguir siendo su forma. Por eso el sólido, esa es la diferencia, ¿ya? Si este sólido le echo a un vaso de digamos, de té, un vaso de un recipiente, digamos, va a seguir siendo pues el mismo hielo ahí adentro. Su forma no cambia, pues, en otras palabras, el sólido, su forma no cambia. Si yo echo agua a este vaso, va a cambiar su forma. Aquí era más grande, aquí pues será otra formita va a tener, ¿no? Entonces cambia, eso quiero que entienda, ¿ya? Entonces, por eso dice esa la primera parte, dice, eh, por eso dice ahí, los fluidos pueden ser gaseosos y líquidos, ¿ya? Y esta es la diferencia fundamental entre el sólido cuya forma es definida, o sea, su forma es definida, ya no puede cambiarse, ya y un fluido puede tomar forma del recipiente que lo contiene. O sea, puede ser cualquier recipiente que lo contiene, puede cambiar de forma. Cambia el hielo que hemos visto, no cambia, su forma está definida del sólido que viene a ser el hielo. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. Propiedades físicas de los fluidos. Las propiedades de los fluidos son aquellas magnitudes físicas cuyos valores definen el estado en que se encuentra. Un guión tienen distintos valores
tienen distintos valores para fluidos diferentes. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Tienen distintos valores para fluidos diferentes. Entonces voy a hablar de los fluidos ahora. Los fluidos pueden ser, en otras palabras, ¿ya? Los fluidos, dice, ¿no? Fluidos, no dice fluido ahora, fluidos. Entonces los fluidos también pueden ser, dice, distintos valores. Pueden distintos valores, ¿en qué sentido? Los fluidos pueden ser agua, sí, muy bien, porque sus propiedades tienen una cohesión, una unión, puede fluir. ¿Qué más puede fluir? Puede fluir la gasolina, a eso, ¿ve? Gasolina, vamos a borrar, vamos a poner gasolina. ¿Qué más? ¿Qué fluido más conocemos? También conocemos el aceite, es un fluido, ¿ve? Ahí ya estamos conociendo los fluidos. ¿Qué más conocemos? La gasolina, el aceite, el diésel es un fluido. Diésel, un fluido, ¿cuál puede ser? Un fluido puede ser también el gas, hemos dicho el gas. Entonces, esos son fluidos, ¿ya? Tienen distintos valores. Esta es una propiedad, la gasolina tiene su propiedad, el aceite tiene su propiedad, el diésel tiene su propiedad y el gas tiene su propiedad, y así sustantivamente. Para fluidos diferentes, ¿eh? Cada uno tiene su propiedad. Y vamos a conocer la propiedad del agua, propiedad de la gasolina, que es un fluido, ¿no? La gasolina es un fluido, o sea, fluye la gasolina también. Tiene movimiento, ¿ya? Puede fluir, el aceite puede fluir, el diésel puede fluir, el gas puede fluir, ¿ve? Todo movimiento es, ¿no? Tienen distintos valores para fluidos diferentes. Dice, cambian su estado según la temperatura, ¿ya? Cambian su estado. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que el agua, por ejemplo, voy a hablar del agua. Voy a ponerlo aquí en internet. Vamos a hablar del agua. Un fluido es el agua. Voy a poner un ejemplo, el agua. Entonces el agua, cambian también el agua y sus propiedades. ¿Ya? Entonces el agua también puede cambiar de propiedad en función de la temperatura. ¿Ya? No es la misma una agua que esté a 5 grados centígrados que una agua que esté a 30 grados centígrados. No es lo mismo que estar una agua hirviendo, que una agua que esté tibia o que esté fría. Entonces, a eso se refiere. Van a cambiar sus propiedades. Por ejemplo, propiedad física del agua, ¿ya? Aquí está, ¿no? Se congela a 0 grados. Bueno, esto no quería ver, pero es ya, beneficios, no, esto no. Pero quiero que me entienda, no es lo mismo, digamos, le decía, una agua que esté a temperatura, digamos, 100 grados centígrados, que una agua fría y que una agua tibia. Tienen diferentes propiedades. A eso se refiere, ¿ya? A ver, otro ejemplo más, a ver qué le puedo dar aquí. Cambian su estado según la temperatura. Por ejemplo, el aceite, por ejemplo. Usted cuando está cocinando, hay veces, o alguna vez hemos cocinado el aceite de cocina. Cuando está en estado frío, o sea, es mucho más viscoso.
o sea, tiene es mucho más viscoso. Cuando está hirviendo ya se fluye, se transforma casi como una agua, ¿no? Entonces, eso ha cambiado en función de la temperatura, ¿no ve? Entonces, a eso se refiere. Cambia su estado según. Y todos los fluidos son así. Sea el agua en estado natural o en estado de temperatura, cambian sus propiedades. No es la misma. Ya, eso quiero que entiendan. Nosotros vamos a hablar de agua. O sea, el agua, voy a hacer un ejemplo, el último ejemplo. Por ejemplo, el agua en Villacharcas es diferente al agua que está, digamos, en- voy a hablar de Entre Ríos o Villamontes. No es la misma agua. Se nota que es la misma agua, es bien clara, pero sus propiedades cambian en el estado de temperatura. No es la misma. ¿Ya? Cambian, eso se refiere. La gasolina puede ser, digamos, aquí en Villacharcas, es muy diferente que la gasolina digamos, en Caraparí o Bermejo. Entonces, mayormente porque tienen temperaturas muy fuertes, el medio ambiente también interviene ahí. Entonces, en el Chaco más rápido se diluye, digamos, la gasolina. Cambie en Villacharcas aún se mantiene porque es un lugar medio frío, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendan, que todo líquido cambia de propiedad en función de la temperatura. ¿Ya? Muy bien. Y los líquidos. Entonces, vamos a entrar a los líquidos y gases, que ya sabemos que estos son fluidos, ¿no? Ya sabemos que estos son fluidos. Eso por favor quiero que entiendan. Estos son fluidos. Los líquidos y los gases. ¿Qué tipo de líquidos? Ya sabemos, el agua, el aceite, el diésel, etcétera, etcétera, y los gases, ¿no? Gases, y vamos a ver qué tipos de gases, etanos, metanos, propanos, etcétera, etcétera. Pero sin viene a ser un fluido, sin eso. Los líquidos, los líquidos son incompresibles, mantienen, o sea, no se, mantienen su volumen, toman en forma recipiente que lo contiene. Dice, las moléculas están cerca entre sí y la fuerza de atracción es mayor que los gases, pero menor que en los sólidos. Es decir, los líquidos, está hablando de los líquidos, es decir, del agua, del aceite, son incompresibles. ¿Por qué son incompresibles? Porque no se pueden comprimir, en otras palabras, ¿ya? Los líquidos no se pueden comprimir. Es decir, a ver, voy a hacer para que usted me entienda, a ver, voy a entrar a internet y ojalá que algo tenga esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué digamos los líquidos son incompresibles? Casi no se pueden comprimir, ¿ya? A ver, voy a ver esto, algo que estoy buscando un ejemplito que me entienda usted, que diga, wow, esto, ya. Este ejemplo, digamos, si yo a esta jeringa le coloco aceite porque es un líquido, ya es un líquido, y le pongo mi dedo, esta punta sobre una jeringa, ya voy a colocarle, digamos, voy a colocarle aceite. Muy bien, he colocado aceite y he puesto mi dedo en la punta y hago una fuerza aquí con mi otro dedo. Ya voy a hacer una fuerza también. Entonces, por más que yo quiera, hago una fuerza. Entonces, aquí está el aceite. No se va a dejar comprimir, ¿ya? Por eso decimos es incomprensible, ¿ya?
es incomprensible. ¿Ya? O sea, no es incomprensible, ¿no? Entonces no se puede comprimir. O sea, porque no hay vacíos, en otras palabras. No hay vacíos. Si hay un vacío, sí se puede comprimir, pero son incomprensibles. Si yo le echo agua también aquí, es difícil, pues voy a hacer una fuerza aquí, no lo voy a poder comprimir. O sea, no se va a perder, en otras palabras. Entonces, si yo voy a poner cualquier tipo de líquidos, sea eh, gasolina, sea aceite, sea alcohol, cualquier tipo de líquidos, no voy a poder comprimirlo, en otras palabras. Por eso son incomprensibles. ¿Ya? A eso se refiere. A ver, para que me entienda. Aquí, a ver. Fluido incomprensible. El flujo se incomprende cuando el volumen de todas las porciones de fluido permanece inalterable sobre el cual de su movimiento. Dice, ¿no? ¿Qué eso quiere decir, no? Entonces, su volumen no va a cambiar. Si yo le he echado aquí en este vaso, digamos, su volumen jamás va a cambiar. Digamos, aquí está, digamos, he puesto mi manito, hemos dicho. Hago una fuerza, también aquí, ya, una fuerza, aprieto, y esto, digamos, tiene 10 milímetros, 10 milímetros, ml. Si tengo 10 milímetros de líquido, por más que yo lo apriete, quiero que se vuelva a 5 milímetros, no va a ser, pues se va a mantener. Por eso se dice que es incompresible, ¿ya? Entonces no se puede comprimir. En cambio, aquí voy a tener otro ejemplo. A ver, aquí está, mejor, mucho mejor está ahí. ¿No ves? Aquí hay un líquido, hago una fuerza y esa fuerza quiero que se comprima este líquido, no va a poder, no va a poder, ¿ya? Entonces a eso se refiere los incomprensibles. ¿Ve? Incomprensible. Dice, los líquidos incomprensibles no se comprimen en un estado líquido, ¿ve? No se pueden comprimir, no se comprimen en un estado líquido. En otras dice, entre la masa, la fuerza de cohesión, etc. Ya, a eso se refiere esto. ¿Ya? Por eso dice, tienen su volumen y su forma, de forma recipiente que lo contienen las moléculas más cerca y la fuerza de atracción es mayor, pero menor que los sólidos. A eso se refiere. Entonces quiere decir que todos los líquidos son incomprensibles, que no se pueden comprimir. Con eso me quedo. En cambio, en cambio, en los gases, porque está hablando de gases, sí son comprensibles. Los gases son comprensibles. ¿Por qué son compresibles? O sea, se pueden comprimir los gases. Es decir, si yo coloco a voy a colocar gas, o sea, voy a colocar gas aquí, gas, cualquier tipo de gas, o cualquier tipo de gases, en otras palabras, gases. Si yo hago una fuerza aquí, entonces ahora sí esto va a retroceder hasta cierto lugar. Entonces, por la fuerza que hay, entonces esto negro se viene hacia acá. A eso se refiere. Entonces esto va a ceder si es gas. Por eso entonces decimos que por ejemplo, las garrafas se pueden comprimir el gas. O sea, son comprensibles. Eso sí quiero que entiendan. Por ejemplo, vamos a poner aquí, el mejor ejemplo más típico es una garrafa, ¿no? Entonces, en una garrafa de gas, ahí sí digamos,
el gas se comprime, o sea, ha cambiado su volumen, hay una gran cantidad de volumen en este gas por la acción de la fuerza, ¿no? Que ha habido una fuerza, por ejemplo, ahí están haciendo una fuerza, no sé si veo por aquí en unos equipos, ¿no? Ya aquí está el gas, entonces el gas empieza a hacer fuerza, ya, sobre las garrafas y lo puede comprimir, ya, a eso se refiere esto. En los gases la distancia entre moléculas es muy grande, comparada con sus tamaño y fuerza de tracción es muy pequeña, o sea, las moléculas son tan separadas que se pueden comprimir, que no tienen forma ni volumen definido, y todos los recipientes que lo contienen se pueden comprimir. Eso es lo que le decía el gas, o sea, se puede comprimir. Y aquí un resumen de todo lo que hemos hablado. El estado de la materia son los fluidos, y aquí están dentro de los fluidos están los líquidos y los gases. Nunca se olvide eso. En los fluidos están solamente los líquidos y los gases. Forma y volumen tienen una forma y su volumen deformable, se pueden deformar. Ya hemos hablado, un vaso de agua que yo tenga, este vaso de agua yo puedo echarlo sobre una olla, cambia su volumen. O este vaso de agua yo puedo echarlo, a ver si me dejo, aquí voy a terminar con esto. Eso es lo que hemos hablado hace rato. Entonces este vaso de agua, un vaso de agua yo tengo, y aquí está el líquido, que es el agüita. Si yo lo he hecho esto voy a echarlo sobre un balde más grande, ya, un balde, aquí está mi balde, ya, va a cambiar de forma, ¿no? Forma y volumen deformable. O sea, este volumen, porque el agua es un volumen, ya, unidades metros cúbicos, milímetros, litros, el agua se mide en litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Entonces si yo le echo esta agua aquí, va a cambiar su forma, pues tal vez sea más bajito aquí, y ha cambiado de forma ya. Antes era cilíndrica, ahora se ha vuelto media cónica, ¿no? Por la forma del balde, ¿no? Y si yo esto hecho sobre una piscina, qué sé yo, un cubo, un recipiente, digamos, de cubo, esta agua, y esto se va a transformar en un cubo también, pues esta agüita, si yo he hecho, ¿no ve? Tal vez una capita muy delgadita, pero sí ya cambió de forma, ¿ve? Aquí esta tiene otra forma, aquí, y de aquí tiene otra forma. A eso se refiere forma y volumen deformable. Sea en líquidos incomprensibles, que son los líquidos, los aguas, que hemos visto ya que son incomprensibles, y los gases que son compresibles, que los gases pueden comprimir, ¿ya? Y si usted quiere ver cómo son sus moléculas en los líquidos, sus moléculas son más concentradas, cambian, los gases son más separadas sus moléculas, por eso hay un espacio, hay un vacío que yo lo puedo comprimir. Cambio aquí no se puede comprimir, es poco, es poquísimo, no es porque sea el 100%, ¿no? Cambian los sólidos. En sólidos su forma y su volumen son definidos. Hemos hablado del hielo, está el hielo, estoy hablando de esto. Entonces el hielo, ese es el sólido, ¿ya? Que no pierdo, pues siempre va a ser este cubo de hielo, no va a cambiar de forma. Si yo lo pongo digamos, este hielo, si yo lo coloco porque tiene una forma definida ya el hielo,
este hielo, digamos, yo lo quiero echar sobre un balde. Voy a poner un balde aquí, un balde ahí. ¿Lo ve? Si yo quiero echarle este hielo en un balde, ¿cómo va? ¿Va a cambiar de forma o no? No, pues, o sea, va a quedar siempre el mismo hielo. Así, ¿ya? El hielito siempre va a ser esta misma forma, va a tener. Si yo quiero echarlo a un balde, este hielo, va a ser pues el mismo hielo, ¿no? No ha cambiado de forma. Por eso su forma y su volumen es definido. ¿Qué quiere decir definido? Que ya tienen dimensiones, el largo, ancho y alto. Entonces va a tener base, va a tener altura, no sé, un cubo de hielo, por ejemplo, a veces cuando nosotros vamos a la nevera, cubitos de hielo colocamos, no cambia de forma, pues sigue siendo cubito, ¿ves? Se conserva su definición, tiene un largo, ancho y alto. Y de aquí hemos hablado de eso, ¿no? Y aquí están los gases también, que son los gases, sus moléculas son muy separadas y hay muchos vacíos, se le puede comprimir. Cambio líquidos, sus moléculas son bien concentradas y es difícil de comprimir, ¿ya? Por eso son incomprensibles. Listo, chicos, quedamos hasta aquí. Espero que no haya entendido y haya comprendido. Y nos vemos hasta la siguiente clase. Listo, tengan buenas noches, se cuidan, bye.